Bien, jóvenes, continuamos con las clases de química aplicada de ingeniería. Bien, decíamos de que vamos a ingresar a este cuarto tipo de compuestos químicos inorgánicos y nos referimos a los ácidos hidrácidos. Decíamos de que un ácido hidrácido resulta de combinar el hidrógeno con un no metal de la primera y segunda familia, ¿no es cierto? Pero excepto en este caso el oxígeno, ¿no? Acá de manera puntual hemos indicado de que combinando el hidrógeno con un no metal, les repito, de la primera o segunda familia, o sea, de los halogenoides y de los anfigenoides, ¿no es cierto? Entonces va a tener en este caso un ácido, indicaremos hidrácido, ¿no es cierto? Ahora bien, tomando en cuenta el elemento hidrógeno y el bromo, acá tomando como un ejemplo, les repito, combinando el hidrógeno con el bromo vamos a tener este compuesto químico, ¿no? Hidrógeno, en este caso bromo. Bueno, acá también se intercambian valencias. El bromo, por ese caso, esta vez funciona ya con su valencia negativa, ¿no es cierto? El cual es -1, ¿no? Del hidrógeno es +1. Y al intercambiar valencias, acá está, bueno, acá está el 1, acá está el 1, ¿no? Pero sabemos que no se escribe, se sobreentiende. Entonces, este compuesto recibirá el nombre de ácido bromhídrico, ¿no? Ahora, si el hidrógeno combinamos con un elemento de la segunda familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el teluro, acá sí vamos a también realizar el intercambio de valencias del hidrógeno, en este caso +1, y del teluro, bueno, tiene valencia -2, ¿verdad? Entonces, 2 en este caso colocamos el hidrógeno. Entonces, esta fórmula queda de esta manera, hidrógeno 2 teluro, y recibe el nombre de ácido telurhídrico. Entonces, de esa manera podemos ir obteniendo estos compuestos químicos. Ahora, tomando en cuenta estas ecuaciones, acá en el primer caso, fíjense, no hay ningún problema, ¿no? En el lado izquierdo tenemos un hidrógeno, en el lado derecho un hidrógeno. Tenemos un bromo en el lado izquierdo, un bromo en el lado derecho. Pero, en cambio, ¿qué pasa con esta otra ecuación química? Fíjense, en el lado izquierdo tenemos un solo hidrógeno y en el derecho tenemos 2 hidrógenos, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario igualar. No pasa nada con el teluro. En el lado izquierdo un teluro, en el lado derecho, en este caso, un teluro. Ahora, acá les indico igualando. Al realizar esta igualación directamente acá al hidrógeno, le agregamos 2 en el lado izquierdo, por lo tanto, ya tenemos 2 hidrógenos, acá 2 hidrógenos, ¿no? Un teluro en el lado izquierdo y un teluro en el lado derecho. Por lo tanto, esta ecuación química está igualada. ¿De acuerdo? Ahora bien, aclarando, el hidrógeno funciona, decíamos, con su valencia, en este caso positiva, +1. Y el no metal funciona con su valencia negativa. No, fíjense bien, jóvenes, esta vez el no metal funciona con su valencia negativa y no positiva, por si acaso. Tomen muy en cuenta. Luego se intercambian valencias, indicamos. A ver, acabamos con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, a ver, el ácido, diremos, iodhídrico, por ejemplo. Ácido iodhídrico, ¿no? Entonces acá nos indica la igualación que debemos, o más bien, la relación que debemos tomar en cuenta del hidrógeno, indicamos en este caso con el elemento yodo, ¿sí? ¿No es cierto? Con el elemento, en este caso, yodo, ¿verdad? Bueno, al realizar un intercambio de valencias del hidrógeno +1, del yodo, en este caso -1. O sea, como subíndices, acá se tiene el 1, acá del yodo también se tiene el 1. Sabemos que no se escribe y la fórmula del ácido iodhídrico solamente queda como hidrógeno y yodo, ¿no? A ver, un otro ácido.
En este caso vamos a tomar en cuenta, a ver, también de la primera familia, por ejemplo, a ver, el cloro. Decimos ácido clorhídrico, por ejemplo. Ácido clorhídrico. Acá combinamos el hidrógeno, esta vez con el cloro. ¿Sí? Acá nuevamente, fíjense, al hacer el intercambio de valencias, ¿no es cierto?, del cloro sabemos que es -1, está en la primera familia, y del hidrógeno también es, en este caso, 1. Por lo tanto, esta fórmula del ácido clorhídrico, fórmula química, queda solamente esta forma, ¿no? Hidrógeno y cloro. A ver, vamos a elegir un elemento de la segunda familia, o sea, de los anfigenoides. A ver, por ejemplo, el ácido selenhídrico. Bueno, el ácido indicaremos selenhídrico, ¿no? Entonces, al referirnos a este tipo de ácido, bueno, colocamos acá el hidrógeno y acá colocamos el selenio, ¿sí? Al realizar el intercambio de valencias, del selenio sabemos que tiene valencia negativa -2, ¿verdad? Y ese 2 lo trasladamos al hidrógeno, ¿no es cierto? Y del hidrógeno, en este caso, es 1. Bueno, se coloca acá como subíndice, pero sabemos que no se escribe, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula química del ácido selenhídrico. O también podemos tomar en cuenta el compuesto ácido sulfhídrico. A ver, esta vez referido con el azufre, ¿verdad? Entonces acá tendríamos otra vez hidrógeno, esta vez azufre, ¿sí? Al realizar el intercambio de valencias del azufre nuevamente, bueno, su valencia negativa es 2, lo trasladamos al hidrógeno, ¿no? Y del hidrógeno en este caso sabemos que es 1, ¿no es cierto? El cual estaría acá, obviamente, como subíndice en el azufre. Y la fórmula queda nada más de esta forma, ¿no? Del ácido sulfhídrico. Pero ¿qué pasa con los elementos de los nitrogenoides y los carbonoides al combinar con el hidrógeno? A ver, vamos a ver estas otras fórmulas químicas, pero esta vez, les repito, considerando a los nitrogenoides y también a los carbonoides, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que se va a tener en este caso? Entonces, decimos de que los nitrogenoides y carbonoides, bueno, los nitrogenoides, diremos, y carbonoides, indicaremos, se combinan con el hidrógeno, indicaremos, con el hidrógeno, decimos con el hidrógeno, ¿no es cierto? Pero no forman ácidos, pero indicaremos no forman, diremos ácidos, diremos, sino compuestos químicos, ¿no? Si no, indicaremos en este caso compuestos. A ver, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta con nitrogenoides. Y también reciben nombres especiales, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, a ver con nitrogenoides, ¿no es cierto? A ver, esta vez voy a escribir la fórmula química y vamos a aclarar con el nombre que recibe esta fórmula química, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, con el nitrógeno. Acá coloco hidrógeno y acá coloco nitrógeno, ¿no? Sabemos que la valencia negativa del nitrógeno es 3 y trasladamos al hidrógeno. El hidrógeno siempre es 1, ¿no? Pero se sobreentiende. Ahora, fíjense, este compuesto, ¿qué nombre recibe?
hidrógeno 3, nitrógeno, recibe el nombre de amoníaco, ¿no es cierto? Recibe el nombre de amoníaco. A ver, por ejemplo, con el fósforo, es decir, acá colocamos hidrógeno y acá fósforo. Otra vez realizamos el intercambio de valencias. Recordemos de que también el fósforo tiene valencia negativa -3, ¿verdad? Y trasladamos al hidrógeno, ¿no es cierto? El hidrógeno sabemos que es 1, ¿no? Entonces, hidrógeno 3, fósforo, recibe el nombre, en este caso, de fosfamina, ¿no? ¿No es cierto? Recibe el nombre de fosfamina. ¿Sí? A ver, con otro elemento que está en esta familia, por ejemplo, con el arsenio, ¿no? Acá colocamos hidrógeno y acá el arsenio. También el arsenio tiene valencia negativa, -3, colocamos el hidrógeno, y el hidrógeno siempre es 1, ¿no? Entonces, este compuesto recibe el nombre de arsenamina, ¿no? El nombre de arsenamina. Por ejemplo, con el antimonio, acá colocamos hidrógeno, acá colocamos antimonio, ¿sí? El antimonio también tiene valencia negativa, en este caso -3, colocamos al hidrógeno, y el hidrógeno es siempre 1, ¿no es cierto? Entonces, este compuesto químico, hidrógeno 3, antimonio, recibe el nombre de estibamina, ¿no? Estibamina, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con el boro? A ver, acá colocamos nuevamente hidrógeno, pero esta vez colocamos el boro nada más, ¿no? También boro tiene valencia negativa, en este caso -3. Colocamos el hidrógeno, ¿no es cierto? Y bueno, del hidrógeno siempre va a ser 1, esto ya sabemos, ¿verdad? Entonces, este elemento, fíjense, o este compuesto químico, recibe el nombre de boramina, ¿no? Son nombres especiales que se dan en estos casos. Ahora bien, ¿pero qué pasa con los carbonoides? A ver, acá, bueno, colocaremos con carbonoides. En los carbonoides solamente hemos tomado en cuenta 2 elementos, como ustedes recordarán, ¿no es cierto? En la primera parte de la clase, donde con el carbono, por ejemplo, combinando con el hidrógeno, ¿no es cierto? Acá tenemos hidrógeno y acá el carbono, ¿no? Recordemos de que el carbono tiene valencia negativa -4. Trasladamos al hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno siempre es 1. Entonces, esta fórmula química, fíjense, hidrógeno 4, carbono, es conocido como el metano, ¿no? Es el metano. Ahora también vamos a tomar en cuenta para el silicio, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, si tomamos en cuenta hidrógeno y silicio, ¿no? Entonces, recordando que el silicio también tiene valencia negativa -4, trasladamos al hidrógeno, ¿verdad? Y del hidrógeno, en este caso, sabemos que es 1, ¿no es cierto? Ahora, hidrógeno 4, silicio. ¿Cuál es el nombre que recibe? Fíjense. También se llama monosilano, ¿no? Entonces, son los nombres que reciben, les repito, de combinar este grupo de los no metales con el hidrógeno, ¿no es cierto? Pero, les reitero, tomando en cuenta la valencia negativa precisamente del no metal, ¿no? Entonces, estos compuestos químicos, les repito, se presentan de esta forma y también reciben los nombres que en este caso, bueno, les estoy indicando, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado, también vamos a tomar en cuenta, esta vez ya radicales. Estos radicales resultan de los ácidos hidrácidos
para posteriormente combinar con otros elementos y también formar otro tipo de compuestos, ¿no? Por ejemplo, las sales, ¿verdad? Precisamente vamos a referirnos a aquello. A ver, entonces voy a colocar como subtítulo radical halogénico de los hidrácidos. Bueno, voy a necesitar un poco más de espacio, lo voy a borrar esta parte para que siempre con el objetivo de que se entienda, ¿no? Las definiciones que en este caso voy a realizar, ¿no es cierto? Donde vamos a empezar de un ácido y luego vamos a llevar a un radical, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, les decía, voy a colocar como subtítulo radical halogénico. A ver. Bueno. Radical halogénico. Indicaremos radical halogénico, ¿no es cierto? De los hidrácidos. De los hidrácidos. Bueno, indicaremos de los hidrácidos. A ver, entonces, tomando en cuenta este nuevo tipo de nomenclatura, digamos, ¿no? Antes, digamos de que es lo que queda, diremos, es lo que queda, indicaremos, a ver, de un ácido hidrácido, de un ácido, bueno, de un ácido indicaremos en este caso hidrácido, ¿no? Cuando se quita el hidrógeno, les indico el hidrógeno, ¿no es cierto? O los hidrógenos. ¿No? Entonces acá vamos a tomar en cuenta esta columna. Vamos a hacer dos columnas, ¿no? Por ejemplo, a ver, referido a los ácidos, ¿no? Y en la otra columna voy a considerar, en este caso, a los radicales. Bueno, indico radicales. A ver, por ejemplo, fíjense. La fórmula química, hidrógeno, cloro, ¿no? Hidrógeno, cloro, en este caso recibe el nombre de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Ácido, bueno, clorhídrico. Bien, muy bien. Ahora, para expresar en radicales. Para expresar en radicales, fíjense, la relación, en este caso, la fórmula química hidrógeno cloro, ¿no? También en funciones radicales se puede expresar en este caso con cloro, ¿no es cierto? Y colocar en este caso como exponente un signo negativo, ¿sí? Un signo negativo. Entonces, así mira el nombre, fíjense, de radical cloruro. Radical indicamos cloruro. ¿De acuerdo? Se lo repito. Acá, empezando de esta fórmula química, hidrógeno, cloro, ¿verdad? Sabemos que recibe el nombre de ácido clorhídrico. Ahora, si escribo solamente el cloro, ¿no es cierto?
y como exponente coloco acá un signo negativo, se puede representar como el radical cloruro. ¿Sí? A ver, por otro lado, ¿qué tal si tomamos en cuenta ahora al bromo? ¿No? Recordemos de que hidrógeno bromo recibe el nombre de ácido bromhídrico, ¿verdad? ¿No es cierto? Ácido bromhídrico. Ahora, convirtiendo o llevando un radical, directamente tendríamos bromo y acá un signo negativo, ¿no? ¿Para qué nos recibirá esta forma de notación? Recibe el nombre de radical bromuro. Radical bromuro. ¿No es cierto? A ver, veamos con otro elemento, por ejemplo, con el azufre, ¿no? Entonces acá coloco hidrógeno y acá azufre, ¿no? Sabemos que al realizar el intercambio de valencias, en este caso azufre, como funciona con su valencia negativa, 2, trasladamos menos 2, trasladamos al hidrógeno. Hidrógeno solamente funciona con 1, ya sabemos. Entonces, por lo tanto, esta fórmula química recibe el nombre de ácido sulfídrico, ¿verdad? Ácido sulfídrico, ¿no es cierto? Ahora, llevando a un radical, acá colocamos el azufre precisamente, ¿verdad? Ahora, fíjense una cosa, como acá se tiene la participación de 2 hidrógenos, nos sacamos a colocar 2 signos negativos. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, este tipo de notación se expresa como el radical sulfuro, ¿no? Será el radical sulfuro. Entonces, también iremos acostumbrándonos a este tipo de notación, ¿no? Los cuales más adelante van a ser importantes precisamente para poder combinar con otros elementos este tipo de radicales, ¿no es cierto? Acá obviamente sabiendo de dónde viene, ¿no es cierto? De cómo se va originando precisamente estos radicales. Ahora bien, por otro lado, también podemos en este caso tomar en cuenta al teluro, ¿no? Hidrógeno coloca acá teluro, ¿no? Del teluro su valencia negativa es -2. Trasladamos al hidrógeno y del hidrógeno sabemos que es 1. Entonces, bueno, este compuesto químico recibe el nombre de ácido telurhídrico, ¿no? Telurhídrico, ¿no es cierto? O llevándolo a la forma de radical, en este caso vamos a tener acá el teluro, ¿no? Acá como se tiene la participación de 2 hidrógenos, entonces colocamos 2 signos negativos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de notación recibirá el nombre de radical teluro. Indicamos teluro, ¿no? Y así podemos ir tomando en cuenta otros elementos más para ir nombrando este tipo de radicales. Ahora bien, por otro lado, les repito, vamos a aplicar más adelante a ciertas, para combinar más bien con otros elementos, precisamente estos radicales. Pero por el momento, fíjense, ustedes tienen que darse cuenta de dónde surge precisamente este tipo de notación, ¿no? También llamado radicales, ¿no es cierto? Y obviamente relacionando con el no metal que participa. A ver, veamos este otro tipo de compuestos. Acá coloco este quinto tipo, ¿no es cierto? Donde vamos a definir como aluros o sales aloideas. Aluros indicamos o sales aloideas, ¿no es cierto? Bueno, decimos aloideas. O sales, en este caso, aloideas. A ver, de manera siempre puntual, definimos este otro
tipo, ¿no es cierto?, indicando lo siguiente. Son compuestos que pertenecen, digamos, son compuestos que pertenecen, indicaremos, que pertenecen, bueno, diremos, a ver, a la función sal, a la función indicaremos, bueno, a la función indicaremos sal, ¿no es cierto? Y resultan desemplazar, diremos, y resultan, indicaremos de desemplazar, enseguida vamos a aclarar, obviamente, con algunos ejemplos, y resultan de desemplazar el hidrógeno de los hidrácidos, el hidrógeno, indicaremos, de los hidrácidos, bueno, acá colocamos de los hidrácidos, digamos, por metales, ¿no? Acá agregamos por, bueno, por metales. A ver, vamos a tomar en cuenta como referencia un cierto ácido, esta parte lo voy a usar, un cierto ácido, y sobre ese ácido vamos a ir reemplazando por metales en vez del hidrógeno, ¿no? ¿Y qué tipo de compuesto vamos a obtener como resultado precisamente? Entonces, realizamos aquello, ¿no es cierto? A ver, de la siguiente manera. Bueno, acá indico, por ejemplo, voy a tomar este compuesto químico, por ejemplo, el ácido clorhídrico, digamos. El ácido clorhídrico. Recordemos de que la fórmula del ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, es hidrógeno cloro, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, en este compuesto químico, fíjense, tal como indica el enunciado, vayamos entendiendo, son compuestos que pertenecen a la función sal y resultan de reemplazar el hidrógeno de los hidrácidos por metales. Es decir, en vez de este hidrógeno vamos a reemplazar por metales, ¿no es cierto? Ya sea los monovalentes, divalentes, bueno, y otros elementos más que conocemos precisamente en la parte de metales, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá se presento de esta forma. A ver, en vez del hidrógeno voy a elegir un metal, por ejemplo, el sodio, ¿no? Y acá, bueno, tengo el cloro. La combinación de sodio con cloro, ¿no es cierto?, no es nada más que el cloruro de sodio, ¿no? Cloruro indicamos de sodio. O sea, también más conocido como la sal común, ¿no es cierto? A ver, voy a reemplazar por un otro metal en vez del hidrógeno. Por ejemplo, a ver, por calcio. De acá, el cloro, ¿no? Entonces, en este caso, realizando la combinación o el intercambio de valencias, pero antes, fíjense, al tomar en cuenta esta fórmula del cloruro de sodio, ¿no es cierto? El cloro acá funciona con 1, ya sabemos, valencia negativa,
y sodio también más 1, ¿no? Sabemos que no se escribe, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué sucede? Si en vez de sodio coloco ahora el calcio. Entonces, al realizar intercambio de valencias, de calcio su valencia es 2, ¿no es cierto? Del cloro en este caso es 1, sabemos que no se escribe. Por lo tanto, este compuesto recibirá el nombre de cloruro de calcio, ¿no es cierto? Nos referimos al cloruro de calcio. ¿Sí? A ver, pues reemplacemos por un otro metal. Por ejemplo, a ver, con el aluminio. ¿No es cierto? Aluminio, acá el cloro. ¿Sí? El aluminio sabemos que funciona con su valencia más 3. Entonces trasladamos directamente al cloro. ¿No? Y cloro funciona, bueno, ya sabemos, con 1. ¿Verdad? Este compuesto químico entonces recibirá el nombre de cloruro de aluminio, ¿no? Cloruro, decimos, de aluminio. Bueno, de aluminio, ¿no es cierto? A ver, empezamos por un otro metal. En este caso elegimos, por ejemplo, al plomo, ¿no es cierto? Y acá el cloro. Recordemos de que el plomo tiene valencias de más 2, más 4, ¿sí? Valencias positivas. Entonces, en este caso vamos a elegir la valencia mayor 4. ¿No es cierto? Del cloro sabemos que es 1. Bueno, les repito nuevamente, no se escribe. Entonces, este compuesto químico, plomo, cloro 4, ¿qué nombre recibirá? Cloruro plúmbico, ¿verdad? ¿No es cierto? Recibe el nombre de cloruro plúmbico. Bueno, substantivo de eso. A ver, un ejemplo más. Esta vez elegiremos, a ver, al oro. Acá coloco oro y acá cloro. ¿Sí? El oro, como ustedes recordarán, tiene valencia más 1, más 3. ¿No es cierto? Si el oro funciona con su valencia menor más 1, acá colocaría 1, del cloro es 1 nada más. ¿Sí? Entonces, así tal como escribimos esta fórmula química, oro y cloro, ¿qué nombres recibirá? Cloruro auroso, ¿verdad? Recibirá el nombre de cloruro auroso. Y así podemos ir dando otros ejemplos más. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por otro lado, vamos a también tomar en cuenta como ejemplo, a ver, esta vez, con otro tipo de ácido, para que se vaya entendiendo siempre esta combinación que estamos realizando. A ver, con ácido sulfhídrico, por ejemplo, ¿sí? Decimos con ácido sulfhídrico. Bueno, ácido sulfhídrico, ¿no? Recordemos de que el ácido sulfhídrico, ¿no es cierto? Acá colocamos el hidrógeno, ¿verdad? Al hablar de sulfhídrico estamos refiriéndonos al azufre, ¿no? Al hacer intercambio de valencias, hidrógeno 2, bueno, acá hidrógeno sabemos que es más 1, bueno, no se escribe, ¿sí? A ver, en este otro tipo de compuesto, en vez de hidrógeno 2, vamos a reemplazar también por un metal, ¿no? Por ejemplo, esta vez, en vez de hidrógeno 2, reemplazo por zinc, ¿no es cierto? Acá azufre, ¿sí? Realizando el intercambio de valencias de azufre 2, del zinc 2, ¿no? Acá sacando mitades, vamos a tener acá el zinc y azufre. ¿Qué nombre recibirá este compuesto? Sulfuro de zinc, ¿verdad? Recibe el nombre de sulfuro de
de zinc. ¿No es cierto? A ver, reemplazamos con un otro metal. Por ejemplo, a ver, con el elemento estaño, por ejemplo. Estaño, acá azufre. ¿No? Sabemos que estaño funciona con su valencia positiva más 2 más 4. ¿No es cierto? Al realizar intercambio de valencias de azufre 2, pero estaño, a ver, esta vez expresaremos con su valencia en mayor, o sea, 4, que coloco 4, ¿no es cierto? Y sacando mitades de 2 y 4, vamos a tener estaño, azufre 2, ¿sí? Recibirá el nombre de sulfuro estánico, ¿verdad? ¿No es cierto? Sulfuro estánico, ¿sí? ¿No es cierto? Sulfuro estánico recibe el nombre de este compuesto químico, ¿no? A ver, por otro lado, ¿qué tal si esta vez elegimos un otro metal? A ver, el oro, por ejemplo. ¿No es cierto? Acá oro y azufre. Intercambio de valencias de azufre 2. Sabemos que el oro funciona con valencia más 1 más 3. Pero ¿qué tal si esta vez colocamos su valencia mayor 3? ¿Sí? ¿Qué nombre recibirá? Sulfuro áurico, ¿verdad? ¿No es cierto? Recibe el nombre de sulfuro áurico. ¿Sí? A ver, por otro lado, esta vez elegimos un otro metal. A ver, también debemos participar, en este caso, al cobalto, por ejemplo, ¿no? Que colocamos cobalto, azufre. Intercambio de valencias, azufre 2. Sabemos que recordemos de que la valencia o las valencias, en este caso del cobalto, funcionan con más 2 más 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a elegir en este caso su valencia menor, ¿sí? Que significa 2. Entonces, al sacar mitades, ¿no es cierto? Se queda con cobalto, azufre nada más, ¿sí? Entonces, este compuesto químico recibirá el nombre de sulfuro cobaltoso, ¿verdad? ¿No es cierto? Recibe el nombre de sulfuro cobaltoso, porque está funcionando con su menor valencia. Y así podemos ir dando más ejemplos de este tipo de compuestos, ¿no es cierto? Tomando como referencia un cierto ácido en este caso. ¿Sí? Bien, jóvenes, se nos va acabando el tiempo. Bueno, nos veremos la próxima clase, donde vamos a ver otros tipos de compuestos más. Bien, les agradezco por su atención. Hasta la próxima clase, jóvenes.